¿Está Bien, buenos bien? días. Vamos a comenzar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. El tema a tratar es la hidrosfera. El tema anterior fue la estructura de la Tierra. Hablábamos de forma general de lo que eran las capas que conformaban nuestro planeta Tierra. Y hablábamos también de la geósfera. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de la hidrosfera, las propiedades que tiene el agua en nuestro planeta y la importancia que tiene también para nosotros, los seres humanos y el resto de los seres vivos. Bien, cuando hablamos de hidrosfera nos estamos refiriendo a a el agua que está en nuestro planeta. Eh, en las ciencias de la Tierra, la hidrosfera describe el sistema material constituido por el agua que se encuentra sobre y bajo la superficie de la Tierra, solo teniendo en cuenta el agua líquida, que esto supone un 75% de la superficie de la Tierra, que en total se trata de unos 1.360 millones de kilómetros cúbicos. En nuestro planeta se puede encontrar en tres estados líquidos, en tres estados, perdón, que sería el líquido, el sólido y el gaseoso. El agua líquida, pues, es el agua que aparece en el estado cuando la temperatura el agua líquida se encuentra a una temperatura de 0 a 100 grados Celsius o centígrados. A esta temperatura, pues, el agua tiene una consistencia fluida, lo que hace posible, pues, que se formen los océanos, mares, ríos, lagos, etcétera. En los continentes también hay aguas líquidas, que son las aguas continentales, que pueden ser superficiales, como los ríos, arroyos, lagos, lagunas, embalses, o profundas, que son las aguas subterráneas que discurren bajo la superficie terrestre. El agua líquida puede ser dulce cuando su contenido en sales es bajo, o salobre cuando si tiene un contenido intermedio, o salada cuando la concentración de sales es más elevada. En algunos casos, las aguas continentales pueden llegar a ser un poco saladas debido a altas concentraciones de minerales que las hacen salobres. Pero la mayor parte de las aguas que se encuentran en el continente son dulces, o sea que tienen un bajo contenido de sales. Las sales son arrastradas por los ríos hacia el mar, por eso es que el agua de mar siempre es más salada que las aguas continentales, debido a que tiene una gran acumulación de sales, lo que la vuelve salada. Bien, cuando hablamos de agua sólida, pues nos estamos refiriendo a aquella agua que se encuentra bajo los 0 grados centígrados. El agua líquida pasa al estado sólido y forma la nieve y el hielo. Entonces la hidrosfera da lugar a los casquetes polares o a los glaciares y la nieve que se acumulan estacionalmente en montañas o zonas frías. El agua gaseosa procede de la evaporación de los ríos, mares, lagos, etc. El agua se transforma en gas y se incorpora a la atmósfera. En ella puede condensarse y dar lugar a las nubes. Las nubes pues pueden producir varios fenómenos, que puede ser la lluvia, puede ser granizo o pueden formar también nieve. Ahora vamos a hablar un poco acerca del ciclo de lo que es el agua. El agua de la Tierra se encuentra en constante cambio, en constante intercambio entre las diferentes almacenes que son los ríos, lagos, océanos, aguas subterráneas, glaciares, la atmósfera, que en el tiempo se establece un proceso dinámico que se denomina ciclo del agua. Este ciclo se diferencia por varias etapas, que está primero la evaporación, la condensación, la escorrentía superficial, y esto lo vemos reflejado en este gráfico que vemos acá. Aquí vemos primero el primer paso, que sería la evaporación. Aquí vemos que de las aguas, el océano es uno de los grandes
recipientes de agua y es la que proporciona más vapor de agua debido a la evaporación. Esta agua pues tiende a evaporarse, a formar nubes. Luego, por acción del viento, estas nubes entran a lo que son las partes continentales, donde la temperatura es un poco más baja. Eso hace que el vapor de las nubes se condense para formar lo que son precipitaciones. Las precipitaciones pues caen en las zonas más altas de los continentes y tienden a filtrarse en la parte del subsuelo, que a eso se le llama infiltración. Luego, el agua que no se logra infiltrar al suelo, pues tiene otro proceso que es del deslave o de escorrentía, que eso alimenta lo que son los ríos, los lagos, lagunas, etcétera. Y esos, pues, los ríos generalmente desembocan todos en lo que es la parte de los océanos y mares, formando nuevamente el ciclo. Luego aquí tenemos un poco más descrito lo que es el ciclo del agua. Tenemos que la evaporación se debe al calentamiento del agua líquida que pasa a la atmósfera en estado gaseoso por el fenómeno llamado evaporación. La condensación es la capa más elevada de la atmósfera. Se lleva a cabo en la capa más elevada de la atmósfera, donde las temperaturas son menores. Bueno, en la capa más elevada de la troposfera sería aquí, donde las temperaturas son menores que en la superficie terrestre. Entonces el vapor de agua se enfría y se condensa formando las nubes. Luego la escorrentía superficial sobre la superficie terrestre, el agua líquida se mueve mediante el proceso de escorrentía superficial y da lugar a los lagos, arroyos, torrentes, ríos, que finalmente se devuelven a lo que son los mares y los océanos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo está compuesta el agua o la fórmula química del agua. Pues la composición del agua, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, como lo vemos acá, y un átomo de oxígeno. En estado puro el agua es incolora, inodora e insípida, quiere decir que no tiene color, no tiene olor y tampoco tiene sabor. Se trata de uno de los compuestos más extraños del universo. Químicamente el agua, como les decía, tiene 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Está formado, como les mencionaba. Aquí vemos la molécula de agua. Vemos que las moléculas de agua aquí están, vamos a hacer esta imagen un poquito más grande. Bueno, no se ve. Aquí vemos en el caso del agua, vamos a ver que aquí se ven reflejados los 3 estados del agua. Aquí vemos estado sólido, vemos que las moléculas de agua tienden a formar lo que son estructuras más definidas y tienden a ordenarse en estas estructuras, lo que hace que cuando están en estado sólido las moléculas de agua aumenten su volumen debido a que quedan ciertos espacios entre las moléculas. Esto es lo que pasa con el hielo. Cuando nosotros venimos y ponemos un vaso con agua en la refri a congelar, vamos a observar que el nivel del volumen del agua va a aumentar conforme se vuelve sólida y disminuye conforme se vuelve líquida, porque si aquí lo vemos en un estado líquido, podemos ver que las moléculas de agua están un poco más desordenadas, pero se mantienen más juntas. A diferencia del estado sólido, que en el estado sólido pues hay un poco de huecos acá debido a la estructura que tienden a formar las moléculas. Mientras que en el estado gaseoso observamos que hay una separación bien amplia, mayor que en el estado sólido y mayor que en el estado líquido. En el estado líquido se mantienen unidas por ciertos puentes que vemos aquí. Los átomos de hidrógeno tienden a formar puentes magnéticos con lo que son los átomos de oxígeno. Y eso hace que se mantengan las moléculas unidas, formando lo que es el líquido que conocemos como agua. Luego aquí tenemos el vapor de agua, que vemos que las moléculas no tienen ninguna conexión entre ellas, por eso se mantienen dispersas y distantes. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las propiedades del agua.
tiene un elevado punto de fusión y de ebullición. Cuando nos referimos al punto de fusión, es el punto en el cual pasa de estado sólido a estado líquido. Y de ebullición sería cuando está de estado líquido a estado gaseoso. Luego, la capilaridad es una característica muy interesante del agua. Si nosotros ponemos, por ejemplo, venimos y ponemos un tubo muy delgado en una fuente de agua, vamos a observar que el agua que está en esta parte de acá va a ir subiendo lentamente hasta llegar a la parte de arriba, hasta desbordarse. Eso sucede porque las moléculas de agua tienden a pegarse a las paredes del tubo. Eso hace que las moléculas vayan subiendo, debido a que las moléculas que vienen abajo pues se van pegando más arriba, más arriba, más arriba, y esto hace que vaya subiendo el líquido hasta que llegue el punto donde se desborde. También tiene una tensión superficial. Esto permite que algunos insectos puedan incluso caminar sobre el agua debido a que la presión que ejerce la atmósfera sobre el agua, sobre las moléculas de agua, hace que éstas se acumulen formando una pequeña película en la parte superior de los líquidos, y eso hace que algunos animalitos, algunos insectos, puedan caminar sobre el agua sin hundirse. Otra característica es la densidad anómala, que generalmente la mayor parte de las sustancias que nosotros conocemos en estado sólido son más pesadas, y en estado líquido pues el peso es relativo, y en estado gaseoso pues las sustancias son más livianas. Pero en el caso del agua pasa lo contrario. En estado sólido el agua es menos densa que en estado líquido. Si nosotros pesamos, por ejemplo, un cubo de hielo, pesamos ese cubo de hielo y ponemos una cantidad de agua del mismo tamaño, del mismo volumen que ese hielo, vamos a observar que el agua líquida va a pesar más que el hielo. Eso se debe a la característica que veíamos anteriormente, debido a que las moléculas de agua cuando están congeladas pues tienden a formar estructuras con espacios entre ellas, lo que hace que hayan huecos, mientras que las moléculas de agua que están en estado líquido pues tienden a estar más cerca unas de otras, por lo cual la densidad del agua líquida es mayor que la densidad del agua en estado sólido. Es la única sustancia que presenta esa característica. Bien, otra característica importante es que el agua es difícilmente compresible, o sea que no se puede comprimir o no se puede comprimir mucho. Se puede comprimir, pero muy poco. Luego tenemos un calor específico elevado. Esto se refiere a que el agua tiende a absorber calor y a mantenerlo. A eso se refiere esto del calor específico. Y también otra característica que es casi la más importante que podemos encontrar en lo que es el agua, es que es un disolvente universal. Muchas sustancias se pueden disolver con agua. Entonces, lo que lo hace una sustancia muy importante para los seres humanos. Luego vamos a hablar acerca de la distribución del agua en nuestro planeta. El 97% del agua de la Tierra se encuentra en los mares y los océanos, o sea que es salada. Esta agua pues no la podemos beber, y solamente el 3% del agua es dulce. De ese 3%, la mayor parte corresponde a los glaciares, o sea, el 97% de ese 3% se encuentra en estado sólido, y el 20% es agua subterránea. El otro 1% dice es agua superficial, como los lagos, ríos, humedales del suelo, etc. Entonces, si nos fijamos acá, la porción de agua que nosotros podemos utilizar para beber es muy, muy poca. Bien, el agua en los mares y los océanos, el agua del mar es salada, es una disolución, o sea que es una mezcla de diferentes sales. El compuesto más abundante es el cloruro de sodio, o sea, la sal común, la que nosotros utilizamos para cocinar, aunque también contiene una gran cantidad de sales de magnesio. La temperatura del agua del mar suele sufrir notables
contrastes. En la profundidad, la temperatura se mantiene entre 12 grados Celsius y 30 grados Celsius hasta los 500 metros. Y a continuación se produce un brusco descenso térmico hasta llegar a los 5 grados Celsius. En la parte superior, pues el agua de los mares siempre se mantiene un poco más caliente, casi llegando al punto de ebullición en algunas zonas, debido a que el mar absorbe bastante rayos ultravioleta, lo que hace que se caliente bastante la parte de la superficie del agua. Eso promueve la evaporación y es lo que hace que se mueva el ciclo del agua. Ahora, el agua en los continentes, pues la podemos encontrar en lo que son los ríos, los lagos, los humedales, eh, los, las albúferas, los deltas de los ríos, o sea, las orillas de los ríos, los estuarios, que son donde se conecta el océano con los ríos. Y luego las aguas subterráneas, pues, proceden de la infiltración del agua de lluvia a través de las capas permeables o porosas hasta que esa agua queda retenida por una capa impermeable que ya no puede atravesar. Eh, un ejemplo de estas capas que mantienen el agua pues es la arcilla. Entonces circula y se acumula en grietas y poros, así se forman los acuíferos, que son las acumulaciones de agua que están subterráneas. Las aguas subterráneas que circulan por terrenos calizos dan lugar a paisajes llamados kársticos, como vemos acá. Y aquí vemos el proceso, cómo se lleva a cabo. Vemos que generalmente los acuíferos son llenados por estas aguas que se acumulan en las partes altas del planeta, de la corteza terrestre, que forman las montañas. Aquí es donde se acumula la mayor parte de lluvia, y esa lluvia pues se filtra a lo que es el subsuelo y pasa a los acuíferos. En los acuíferos vamos a observar que hay algunos pequeños lugares donde hay conexiones que dan hacia la parte superior de la corteza, formando lo que son los afluentes o vertientes, que generalmente se le llaman. Las vertientes son pequeños poros, por decirlo así, pequeños poros por donde fluye el agua por medio de la presión que se hace. Esta capa que vemos aquí superior, pues presiona lo que es el agua y hace que esta agua pues fluya por estas zonas, dando lugar a los afluentes que nutren los ríos que provienen generalmente de las montañas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las aguas de los glaciares. Los glaciares son masas de hielo permanentes acumuladas en las regiones de la Tierra en las que las temperaturas se mantienen debajo de los 0 grados Celsius. El hielo es grande, en grandes cantidades, se comporta como un fluido. Ahora, existen dos tipos de glaciares. Están los icebergs, que los icebergs son acumulaciones de hielo que están flotando en el océano. Y están los casquetes polares, que es el hielo que se encuentra en los polos, en el polo norte y en el polo sur, que es agua que se encuentra congelada en estos lugares. Ahora, ¿por qué es tan importante el agua para los seres vivos? Hace 3.500 millones de años la vida surgió en las aguas. Esta es una de las teorías más importantes que se tienen sobre el origen de la vida. Se supone que los organismos primitivos los primeros organismos primitivos se desarrollaron en lo que fueron los océanos. Las primeras células se formaron como gotitas de océano primitivo encerradas en una membrana. Por eso las células actuales tienen una composición de sales similares a las del agua del mar. Ahora, este gráfico que vemos acá es el porcentaje de agua que nosotros tenemos en el cuerpo dependiendo de la edad. Ahora, vamos a ver que cuando estamos en estado de feto, adentro del vientre de la madre, la cantidad de agua es equivalente al 90% de la masa de nuestro cuerpo, mientras que cuando ya es un recién nacido es alrededor de un 65% la masa de agua,
Cuando ya estamos en etapa adulta, pues va alrededor de un 60%, y en la etapa de ancianidad, cuando ya somos ancianos o estamos entrando en la vejez, la cantidad de agua disminuye a un 53 o 52%. Lo que hace que el agua sea muy importante para los seres vivos, ¿verdad? Una persona que no puede sobrevivir más de una semana sin tomar agua. Esto hace que la persona muera por deshidratación, y es una muerte muy fea. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la importancia del agua en el clima. El agua es importante en la determinación del clima. Las nubes formadas en las regiones donde abunda el agua líquida y la vegetación son arrastradas por los vientos y distribuyen el agua por las distintas zonas de la Tierra, así según el régimen de la temperatura y las precipitaciones. Se establecen las diferentes zonas climáticas. El agua, como tiende a absorber mucho calor de nuestro planeta, pues sirve para enfriamiento de nuestro planeta también, de la parte superficial, lo que hace que esto pues beneficie a los seres vivos debido a que ayuda a mantener una temperatura templada para que se desarrolle la vida en nuestro planeta. El agua es importante agente biológico que participa en erosión, en el transporte de los sedimentos, de los materiales de la corteza terrestre. Por acción de arroyos y de ríos aparecen valles cercanos, meandros o deltas. Por otra parte, la capacidad de disolución del agua de lluvia cargada con CO2 sobre las cenizas da lugar a cuevas, cismas y galerías, que es algo interesante de ver. Luego tenemos el agua y en el proceso de la salud humana, aproximadamente un 60% de nuestro cuerpo es agua, puesto que diariamente perdemos agua. Para mantener constante ese nivel, debemos incorporar en la alimentación cada día a aportar alrededor de un 3%, de 3 litros, perdón. El agua que debemos beber debe ser potable, o sea, bebible, debido a que no toda el agua que es dulce puede ser bebible. Puede ser que el agua esté contaminada con algunos microorganismos si esa agua no es potable. Pero hay medios para hacerla potable, de manera que no cause enfermedades existentes. Existen ocasiones en que el agua puede albergar virus, bacterias o protozoos. Dentro de los usos del agua que nosotros le podemos dar al agua, nos sirve para higienizarnos, nos sirve para algunas máquinas, como en el caso de los vehículos que tienen un sistema de enfriamiento a base de agua, nos sirve para la higiene de nuestra ropa, para lavar nuestros utensilios de cocina, para la higiene de nuestro cuerpo, de nuestras manos. Sirve para utilizarla dentro de jardines o para siembra, también para eliminar sustancias de desechos, residuos orgánicos, entre otros. Y la utilizamos para beber también, de las cosas más importantes que nosotros podemos utilizar el agua. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo se contamina el agua. En el caso del agua, el agua es muy fácil de contaminar. Ya una sola gota de aceite puede hacer que muchos litros de agua ya no sean aptos para beberse. Entonces, la contaminación del agua es la alteración de sus propiedades físicas, químicas o biológicas, de manera que resulte inútil para su uso. Primero vamos a hablar acerca de los contaminantes físicos. Son todos aquellos que afectan el aspecto del agua y cuando flotan o se sedimentan, interfieren con la flotación y fauna acuática. Son líquidos, insolubles o sólidos que de origen natural, y diversos productos sintéticos que son arrojados al agua como resultado de las actividades del hombre, así como espumas, residuos oleaginosos y el calor.
Luego tenemos los contaminantes químicos. Se considera un contaminante químico al elemento o compuesto químico cuyo estado y características físico-químicas le permiten entrar en contacto con los individuos de forma que puedan originar un efecto adverso para la salud. Sus vías principales de penetración son las inhalaciones y la dérmica o la digestiva. Luego tenemos contaminantes biológicos, que esos pueden ser agentes patógenos, microorganismos como bacterias, virus o parásitos. Estos pueden ocasionar síntomas diferentes, como dolores abdominales, diarreas, náuseas, vómitos, fiebre, entre otras. Aquí vemos, por ejemplo, algunas enfermedades que pueden estar relacionadas con lo que son las bacterias, los virus o parásitos que podemos encontrar en el agua. Tenemos entre ellos aquí bacterianos, tenemos la fiebre tifoidea, diarreas bacterianas, el cólera, gastroenteritis. En el caso de los virus puede ser hepatitis, por ejemplo. En el caso de los orígenes parasitarios podemos tener la gastroenteritis, las diarreas, las amebas que producen lo que es la amebiasis. Ahora, en el mundo hay muchos lugares donde hay problemas de abastecimiento de agua. Generalmente son en los países subdesarrollados donde hay problemas de agua. No todos los hogares pueden recibir agua potable. Esto hace que las personas pues se enfermen y se produzcan muchas enfermedades relacionadas con esto, con el agua. Generalmente son en los países muy pobres, dentro de ellos está América Latina, África y algunos otros lugares que son también propensos a este problema, como los países de América del Sur o algunos países de Asia. Aquí vemos un proceso de depuración, el proceso de depuración del agua. En algunos países se utiliza este proceso, lastimosamente aquí en Honduras, pues no lo tenemos, no está bien desarrollado. Sí hay algunas plantas de tratamiento, pero actualmente no están funcionando al 100%. Tenemos que el agua de las alcantarillas es depositada en unos tanques, que esos tanques lo que hacen es que van filtrando el agua por medio de físicos para que quitarle un poco el sucio. Luego esta pasa a otro tanque donde también se espera que el agua pues se asiente, por decirlo así, que a ese proceso se le llama decantación. Se asiente y el agua luego pasa a otro tanque donde se le da un tratamiento biológico, como por ejemplo la cloración o la inserción de algunos agentes químicos que hacen que se eliminen las bacterias y algunos microorganismos. Luego este pasa por un tratamiento físico-químico, igual, siempre parte del tratamiento biológico. Luego esta agua, cuando ya está limpia, pero no es potable, simplemente ya has pasado un proceso para quitarle la mayor parte de las impurezas, es de vuelta a lo que son los ríos. Luego esto que es el sucio, pues ese sucio es depositado en algunas pilas donde pasa un proceso de secado para estos sedimentos, pues devolverlos a lo que son el suelo. Con eso terminamos el tema del día de hoy. Espero que el tema les haya gustado. Si tienen alguna duda, pues la pueden hacer en este momento. O si no, pues lo hacen llegar por WhatsApp o lo ponen en plataforma. No, profe, ninguna. Perfecto. Hasta la próxima entonces.